En la segunda parte de nuestro proyecto vamos a implementar dos comportamientos. Por un lado, cuando nosotros vayamos de este fragmento, ¿no?, donde introducimos aquí el mensaje de cifrado, a este otro fragmento donde se va a hacer el cifrado de ese texto, ¿no?, y se nos va a mostrar aquí, pues tenemos que pasar el contenido que se haya introducido en este view, ¿no?, en este edit text, ¿no?, en este campo de texto de aquí. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos pasar esa información entre los diferentes fragmentos. La segunda parte será cómo modificamos el comportamiento por defecto que tiene el botón de regreso, ¿no?, el botón de ir hacia atrás. Bueno, por defecto, si nosotros estamos en una aplicación como esta, donde vamos saltando por estas distintas pantallas, al pulsar el botón de volver hacia atrás, iremos recorriendo el mismo camino de forma inversa. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos alterar ese comportamiento para que cuando nos encontremos al final de nuestra aplicación, este fragmento de aquí, al pulsar el botón de atrás, ¿no?, ese botón de Android, pues nos devuelva a la pantalla inicial de nuestra aplicación. Para pasar la información entre los distintos fragmentos vamos a utilizar un plugin de Gradle que se integra con el componente Navigation que se denomina SafeArcs. La ventaja de utilizar SafeArcs es que garantiza la seguridad de los tipos, ¿no? Por tanto, pues se recomienda en general su uso. La forma de trabajar con SafeArcs es bastante simple. Por un lado, tendremos que crear en el fragmento que va a recibir la información, vamos a definir ahí los argumentos correspondientes, ¿no?, a través de la cual nos van a llegar esos datos. Y pues este componente SafeArcs lo que va es a generar dos clases, ¿no? Por un lado, en todos aquellos fragmentos que tienen definidas acciones, ¿no?, que lo llevan hacia pues cualquier otro destino dentro de nuestra aplicación, va a generar una clase directions. El nombre por defecto que se va a crear va a ser el nombre del propio fragmento y con esta coletilla final, directions, ¿no?, pues como tenemos aquí en este ejemplo, message fragment directions. Y por cada una de las acciones que tenga definida, es decir, esas acciones que nos llevan a cualquier otro destino, a cualquier otro fragmento dentro de nuestra aplicación, se va a generar un método y ese método tendrá como parámetros pues los argumentos que hayamos definido en el destino correspondiente, ¿vale? Bueno, luego lo vamos a ver ahí en el diseño. Y por otro lado, en cuanto a la recepción de los datos, por cada uno de estos fragmentos que tienen definidos argumentos y por tanto van a recibir datos, este componente SafeArcs lo que va a hacer es crear también una clase denominada, bueno, pues un poco siguiendo esta convención, ¿no?, el nombre del fragmento y la coletilla arcs, y tendrá un método que se denomina fromBundle, es decir, básicamente lo que nos va a definir es un bundle en el que se van a almacenar esos datos, ¿no?, que se pasan como argumento al fragmento, ¿no?, y nosotros los vamos a poder recuperar desde ahí. Vale. Entonces, bueno, pues el mecanismo es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, sobre todo gracias a este componente SafeArcs que automáticamente nos va a construir pues estas clases a través de las cuales nosotros podemos enviar por un lado la información, los datos que queremos pasar a ese otro fragmento y por otro lado la clase donde vamos a recibir esa información, ¿vale? Y podemos extraerla desde ahí. Bueno, vamos a ver esto en nuestro proyecto, cómo lo podemos implementar. Para poder usar SafeArcs en nuestro proyecto, pues vamos a tener que añadir el plugin correspondiente. Entonces tendremos que editar los archivos de configuración de Gradle, tanto del proyecto como de la aplicación, y añadir pues las líneas correspondientes a este componente, ¿no?, que queremos utilizar. Bien.
Nos vamos entonces al archivo build Gradle del proyecto y vamos a añadir, ¿no?, aquí una nueva línea con la información de este plugin, que esto es Android X Navigation SafeArcs. La versión actual es la 2.5.3. ¿Vale? Bien, una vez modifiquemos este archivo, le damos aquí a sincronizar. Y por otro lado tendremos que editar pues el archivo también de configuración de Gradle de lo que es la aplicación. Y aquí pues aquí arriba en los plugins vamos a añadir también Android X Navigation SafeArcs Kotlin, ¿no? Porque bueno, estamos utilizando este lenguaje. Bien, y con esto pues ya habremos añadido este plugin de Gradle, ¿vale?, a nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver ahora cómo pues montamos pues este paso de argumentos entre pues esos dos fragmentos. Vamos a volver a nuestro grafo. Bien, y aquí en este fragmento, en createFragment, que es el que va a recibir los datos, ¿no?, va a recibir el contenido de esta caja de texto. Bien, pues vamos a añadir aquí un nuevo argumento. Entonces, pues en este panel de atributos tenemos aquí esta entrada, argumentos, y vamos a darle a este botón de más para crearnos un nuevo argumento que le vamos a dar pues como nombre, por ejemplo, message. Y vamos a establecer el tipo, ¿no? En este caso, pues va a ser una cadena de texto, ¿no? Es decir, va a ser un string. Bien, no va a tener valor por defecto, no va a ser un array, no va a contener nulos, etcétera, ¿vale? Bien, y aquí estaría creado este nuevo argumento, ¿vale?, a través del cual pasaremos información, pasaremos datos a este fragmento. Como decíamos, para cada fragmento que tiene una acción, ¿no?, que nos lleva a un determinado destino, SafeArcs automáticamente va a crear una clase Directions, ¿no?, que se va a llamar, por ejemplo, en este caso, MessageFragmentDirections, y va a crear un método por cada una de las acciones que tengamos definidas, ¿no?, en este caso solo hay una, que nos lleva de este fragmento a este, y los parámetros de este método que nos va a crear van a ser pues la lista de argumentos que hayamos definido aquí. En este caso, pues este único argumento de tipo string. Bien, así que ahora nos vamos a ir al código de MessageFragment y vamos a utilizar esa clase MessageFragmentDirections para invocar ese método y a través de él pasar la información correspondiente, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer en realidad es llamar a la acción pasándole pues los datos, ¿no?, que pues el texto que hayamos introducido en este componente. Bien, estamos entonces en el archivo de código de MessageFragment, ¿no?, de este fragmento, y lo que vamos a hacer es aquí cuando llamamos al método navigate del controlador, ¿no?, le estamos pasando pues el identificador de esa acción que nos lleva del fragmento actual a ese otro fragmento final. Vamos a crearnos nosotros una acción, ¿no? Entonces, en vez de ejecutar esto, lo que vamos a hacer es crearnos una acción a partir de esta clase que decimos que se crea automáticamente, Directions, de este fragmento, ¿no? Entonces vamos a tener aquí pues este MessageFragmentDirections que nos habrá creado automáticamente SafeArcs, ¿vale?, este componente que acabamos de añadir, y si nos fijamos tiene un método que se llama pues exactamente igual que el nombre de esa acción que tenemos definida ahí en el grafo, ¿no? Bien, y como parámetros
vemos que automáticamente este método pues tiene un parámetro, message, de tipo string, que es exactamente igual que ese argumento que definimos en el fragmento final, ¿no? En ese fragmento encrypt fragment. Vale, entonces tendremos que pasar aquí el texto correspondiente. Bueno, ¿qué texto vamos a pasar aquí? Pues lo que vamos a hacer es crearnos una constante en la que vamos a almacenar, ¿no? Pues el contenido, el texto que hay en ese view, en ese dict test, ¿no? Que lógicamente, pues antes tendremos que obtener una referencia al mismo. Por ejemplo, txt-msg, ¿vale? Vamos a utilizar aquí de nuestro view el método findViewById, ¿no? Aquí le pasaremos, bueno, esto será un edit text, y aquí le pasaremos el identificador correspondiente. ¿Esto cómo se va a llamar? Pues, ¿cómo se llama esto? Pues igual no tenemos creado el identificador. Vamos a irnos un momento al diseño de este fragmento. Y aquí tenemos este edit text, ¿vale? No tiene un ID, ¿vale? Entonces le vamos a añadir uno. Vamos a ID, Android ID, ¿vale? Y le vamos a llamar, por ejemplo, text message, ¿vale? Grabamos, vamos a volver aquí y ahora ya me debería aparecer ID, aquí está, ¿no? Text message, ¿vale? O tenemos ahí esa referencia y ahora txt message, la propiedad text, y bueno, pues ahí tendremos, vamos a convertir a un string, y ahí tendremos el texto, ¿vale? Que existe actualmente dentro de este componente, ¿no? De esta vista que tenemos en nuestra pantalla. Vale, bien, pues esto es lo que le vamos a pasar aquí como parámetro, como argumento de esa acción, ¿no? De ese método. Bien. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, bueno, igual que hicimos aquí, ¿vale? Utilizar ese método navigate del controlador, pero ahora la acción que vamos a pasar es, pues, esta constante que definimos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco recapitulando, obtenemos una referencia al componente para poder acceder al texto que contiene, ¿no? Que lo guardamos aquí en una constante, y lo pasamos como argumento de este método, ¿vale? Que se corresponde con la acción que nos lleva del fragmento message a el fragmento donde se hace el cifrado, ¿vale? Y este método, pues se nos habrá creado en esta clase directions, que generó automáticamente este componente SafeArgs, ¿vale? Bien, a partir de ahí tenemos esa acción que utilizamos para, bueno, pasarle al controlador, que es el que hace la navegación entre los distintos fragmentos. Bueno, esto en realidad, ¿no? La creación de estas constantes nos las podríamos haber ahorrado, ¿no? Es decir, podríamos haber cogido esto de aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, de hecho sería esto de aquí. Text, vale, sería exactamente lo mismo que teníamos ahí, ¿no? Vale, incluso podríamos coger todo esto y sustituirlo aquí. Vale, pero bueno, por ahorrarnos la creación de esas constantes, ¿no? Nada más. El siguiente paso será recuperar, ¿no? este texto que estamos mandando, ¿no? A través de la llamada, pues, a este método de la clase directions. Bueno, recuperar esa información en el fragmento, este fragmento que llamamos encrypt fragment, ¿vale?
Bien, pues vamos a irnos entonces a el archivo Kotlin correspondiente y vamos a recuperar aquí ese valor que nos acaban de pasar. Antes de nada vamos a crearnos una constante donde vamos a guardar, pues eso, una referencia a la pantalla, ¿no? A este view, a esta vista que se va a construir aquí en este fragmento para poder acceder a sus diferentes elementos, ¿no? Bueno, en este caso lo que nos interesa es acceder a ese campo de texto donde vamos a introducir pues el texto cifrado. Bien. Y vamos entonces a recuperar esos datos que nos acaban de pasar. Como decía, en estos destinos donde definimos argumentos, este componente SaveArgs nos va a crear automáticamente una clase que se va a llamar pues encryptFragmentArgs, que dispone de un método fromBundle, ¿vale? Que nos va a permitir, pues a través de ese bundle donde están almacenados los valores que se hayan pasado a los distintos argumentos, pues recuperarlos, ¿no? Bien, ¿cómo accedemos a ese bundle en el que se están pasando los datos? Bueno, pues la propia clase Fragment dispone de un método que se llama require arguments, ¿vale? Que si nos fijamos aquí, pues nos va a devolver un bundle, ¿no? Entonces van a venir ahí los distintos argumentos, los distintos valores, ¿vale? Bien, entonces ahora de este bundle que acabamos de recuperar, vamos a tener creados automáticamente una serie de atributos que se van a corresponder con los distintos argumentos que hayamos definido en el fragmento, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos este atributo message, que es de tipo string, que se corresponde exactamente con el argumento que definimos en el grafo para este fragmento. Vale, entonces ahí tendríamos ese valor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lógicamente vamos a coger este texto, deberíamos pasarlo a una función que nos haga el cifrado correspondiente y luego actualizar el campo de texto de nuestra vista, ¿no? Del diseño, ¿no? De este fragmento. Vale, entonces lo que vamos a guardar este valor primero en una constante y ahora, ya digo, deberíamos cifrarlo. Para ello luego crearemos ahí una función y posteriormente lo que haremos será, bueno, pues a través de este view vamos a acceder al campo de texto correspondiente, ¿no? Que será un text view, ¿vale? Que tendrá un identificador, bueno, que pues no recuerdo ahora si lo tiene creado o no. Vamos a mirarlo, nos vamos al diseño, ¿vale? Sería este text view, sí, aquí está, ¿no? Sería este text encrypt, ¿vale? El identificador de este text view donde vamos a finalmente introducir el texto cifrado, ¿vale? Entonces, pues esto será RID text encrypt a esa propiedad text. Pues aquí tendremos que pasarle un string, ¿vale? Con el texto cifrado, ¿no? Que no tenemos creado aún. Le voy a llamar crypto y aquí este crypto pues va a ser pues el valor que me retorne, por ejemplo, una función que vamos a llamar cifra. Y aquí le pasaremos este texto que recibimos en nuestro fragmento y haremos el cifrado correspondiente, nos devolverá un string y lo añadiremos aquí, ¿no? Bien, para hacer una prueba rápida, ¿no? Luego implementaremos pues algún tipo de cifrado. Para hacer una prueba rápida lo que vamos a hacer es añadir pues aquí esa función cifra que va a recibir
pues un valor de tipo string y nos va a devolver, pues de momento le metemos ahí un literal simplemente para hacer una prueba, texto cifrado, ¿no? Vale, y vamos a ejecutarlo, vamos a probar que pues se nos pasa bueno, pues estos datos. O lo que podemos hacer, en principio, mejor, estoy pensando yo, voy a devolver ya directamente ese valor, el valor que recibimos, ¿no? De esta manera, lo que voy a comprobar es que estoy recuperando bien el texto que se introdujo en el fragmento anterior, que me están pasando como parámetro a este fragmento donde se hace el cifrado, ¿vale? Con lo cual, pues eso, comprobamos que ese paso de valores se hace de forma correcta. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Bien, aquí tenemos lanzada nuestra aplicación. Vamos a la segunda de las pantallas. Introducimos aquí texto para cifrar o lo que nos dé la gana. Vamos a la siguiente pantalla y vemos cómo aquí nos aparece pues ese texto que introdujimos en el campo de texto pues de la pantalla anterior, ¿no? Con lo cual pues estamos viendo que pues ese paso de valores se está haciendo de forma correcta, ¿vale? Bien, perfecto. Bueno, pues lo siguiente sería implementar algún tipo de cifrado bastante simple, ¿vale? Bueno, pues esto también os lo dejo ahí un poco como ejercicio, como práctica, ¿no? De Kotlin. Pues un cifrado César o algo similar, ¿no? Vale, cualquier cosa así sencillita. Voy a implementar entonces aquí pues un cifrado César. Bueno, para que no lo conozca, ¿no? Pues originalmente este cifrado lo único que hace es un cifrado de sustitución monoalfabético. Lo que hace precisamente es sustituir cada letra del mensaje por aquella que se encuentra 3 posiciones más adelante, ¿no? En el alfabeto. Es decir, pues una A por una D, una B por una E, etcétera. Y bueno, y también para simplificar un poco, solo voy a cifrar lo que son letras, ¿no? Voy a pasar de lo que son signos de puntuación, etcétera. ¿Y qué más? Y bueno, y a mayúsculas. Voy a pasar esos caracteres a mayúsculas del mensaje y voy a cifrar pues el mensaje en mayúsculas, ¿no? Bueno, para hacerlo un poco más simple todo y más rápido. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues básicamente lo que tendremos es que ir recorriendo cada uno de los caracteres de esa cadena de texto, ir viendo si son letras. En el caso de que sea letra, lo que vamos a hacer es convertirlo a mayúsculas, y una forma muy fácil de hacer ese cifrado, ¿vale? Eso, al final sabemos que estos caracteres tienen una representación numérica, ¿no? En realidad lo que hay ahí es un código Unicode, ¿vale? Un valor numérico, que además en el caso de estas letras va a corresponder con el valor ASCII de la misma, ¿no? Bien, pues le vamos a sumar a ese valor numérico ese 3, ¿no? Ese desplazamiento que le queremos aplicar, y luego lo vamos a convertir nuevamente en un carácter, en una letra. Lo que nos puede pasar es que cuando nos encontremos al final de nuestro alfabeto, es decir, si nosotros cogemos una letra, pues yo que sé, la Y o la Z, le sumamos 3, nos vamos a salir del alfabeto, ¿vale? Porque bueno, si recordamos en la tabla ASCII, todas las letras están codificadas de forma seguida, de forma continua o contigua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si sumamos, bueno, de hecho, pues lo podemos comprobar. Si vemos aquí, por algún lado tengo que tener aquí, vamos a ver, una tabla. Aquí está, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es a lo siguiente.
Por ejemplo, vamos a coger las letras de nuestro mensaje, las vamos a convertir en mayúscula, ¿no? Entonces, internamente tienen una representación numérica que va a empezar en el número 65, que se corresponde con la A, hasta el número 90, ¿vale? Que se corresponde con la Z, es decir, son 26 valores, 26 números, ¿no? Desde la A hasta la Z se corresponden con esas 26 letras del alfabeto inglés. Entonces lo que vamos a hacer a este número vamos a sumarle 3, por ejemplo, pues a una A si le sumamos 3 será 68, que se corresponde con la letra D, o pues a la C 67 más 3 será 70 y el cifrado correspondiente será la letra F. Lo que decía es, ¿qué nos pasa con, por ejemplo, con la X o con la Y? Pues que nos salimos del alfabeto, es decir, pues si al 88 le sumo 3, pues me voy al 91, ¿vale? Que no se me va a corresponder con una letra, sino sería pues este carácter de aquí, ¿no? De estos corchetes, ¿vale? Una forma muy fácil de mantener el resultado de esa suma dentro de este intervalo es aplicando pues la operación resto, ¿de acuerdo? Es decir, calculando el resto de la división del número que me salga, ¿no? Por ejemplo, empezando en 0 hasta 26, pues haciendo la operación resto con ese valor, ¿de acuerdo? Y así, bueno, pues me va a quedar siempre dentro del alfabeto. Bueno, vamos a verlo. Vale, entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar pues una función a cada uno de los caracteres de, bueno, pues que recibimos de ese mensaje, ¿de acuerdo? Estoy utilizando este método map que me permite aquí pues añadir una función lambda donde voy a aplicar pues lo que sea, ¿no? En este caso pues un determinado comportamiento sobre cada uno de esos caracteres. Esto es lo que me va a devolver, es decir, voy a hacer una operación de transformación sobre cada uno de los caracteres de este mensaje. Esto lo que me va a devolver es una lista que luego con esta función join2string, ¿vale? Voy a convertir de nuevo en un texto, en un string, concatenando, ¿no? Juntando pues todos los elementos de esa lista y utilizando como separador pues ninguno, ¿no? Que por defecto es la coma. Vale, de esta forma lo que voy a devolver, lo que va a devolver esta función va a ser un string, es decir, voy a recorrer cada uno de los caracteres, ¿no? Que los tendré pues en este iterador, ¿vale? Y voy a aplicar pues ahora una determinada función sobre ellos, ¿no? Y al final, pues esa lista que obtengo con esos caracteres transformados, los voy a juntar de nuevo en un string y eso es lo que me va a devolver esto. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo quiero aplicar esa función de transformación, como decía, solo en el caso de que estos caracteres que estoy leyendo sean letras, ¿vale? No quiero transformar ni espacios, comas, etcétera, ningún signo de puntuación. Vale, entonces, en el caso de que el carácter actual que esté leyendo sea una letra, pues haré aquí una determinada operación, ¿vale? ¿No? En principio lo que voy a hacer es, antes de nada, convertir ese carácter en mayúscula, ¿vale? Bueno, y si no, directamente voy a devolver el carácter sin transformar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago ahora con este carácter transformado? Bueno, esto lo que vamos a hacer es extraer su valor numérico, ¿no? Que me lo da pues este atributo code, ¿vale? Me va a dar ese valor numérico que veíamos, ¿no? Ahí en esa tabla ASCII, por ejemplo, de la A el 65, de la B el 66, etcétera. Bien, lo voy a normalizar, digamos, es decir, voy a restar el valor de la letra A para que, pues, digamos, el valor que yo obtenga aquí, pues para una A sea un 0, para una B un 1, para una C un 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces puedo utilizar directamente esta operación, ¿no? Este método, minus, y aquí le voy a restar el
valor numérico de la letra A, ¿de acuerdo? Ya digo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es coger una letra, convertirla en mayúscula y restarle el valor numérico de la A. De forma que si lo que me viene aquí es una A, voy a tener un 0, si me viene una B, voy a tener un 1, una C, un 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer el desplazamiento, ¿no? Es decir, nuestro cifrado, que decíamos que lo vamos a desplazar 3 posiciones. ¿De acuerdo? Y como comentaba, para que se me quede el valor resultante siempre dentro de ese rango entre 0 y 25, ¿de acuerdo? Vale, es decir, para esas 26 letras, lo que vamos a hacer es esa operación resto con este valor de 26, que es el número total de letras que tengo en el alfabeto, ¿de acuerdo? Ahora después de aplicar todo esto, lo que yo tengo aquí es un valor numérico que va a estar en ese rango de 0 a 25, así que ahora tengo que desplazarlo nuevamente para que me caiga en las letras, ¿no? Es decir, igual que aquí resté el código de la letra A, voy a sumarle aquí el código de nuevo de la letra A, con lo cual, si yo aquí tenía un 0, pues ahora voy a tener un 65, si tenía un 1, un 66, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí ahora mismo lo que tengo es un valor numérico que voy a convertir en un carácter. Bien, y con esto, en principio, pues ya tendría pues este cifrado César, así bastante simple, ¿no? Un poco recapitulando, ya digo, aplicamos esta función map, ¿no? Que lo que me va a permitir es ir recorriendo cada uno de los caracteres aplicando una transformación, ¿vale? La que sea, y me construye con eso una lista. Esa lista finalmente la vamos a convertir en un string, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a hacer por cada uno de esos caracteres? En el caso de que no sea una letra, pues lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Me va a devolver el carácter tal cual. Y en el caso de que sea una letra, pues lo convertimos a mayúscula, ¿vale? Y aplicamos pues esta transformación, ¿no? Para desplazarlo 3 posiciones, ¿no? Y que nos devuelva pues una letra, bueno, pues la letra correspondiente, ¿no? Que se encuentra 3 posiciones más allá. Bueno, pues vamos a probar esto, a ver cómo nos va. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación. Vale, vamos a introducir un mensaje. Para hacer aquí una prueba, ahora lo que voy a hacer es meter todo el alfabeto. CD, voy a poner pues algún espacio por el medio, FGH, pues aquí por ejemplo un par de comas, y JKL, algún otro símbolo, JKL, MNOP, NOP, QRST y VWXYZ. Vale, bueno, vamos a ver qué nos sale de aquí. Y aquí nos saldría el mensaje cifrado, ¿no? Pues ya vemos cómo se desplazó cada una de las letras 3 posiciones. Por ejemplo, la A es una D, la B se me transformó en una E, etcétera, 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 ¿no? Y con, bueno, pues las últimas letras que se corresponden con la X, Y y Z, pues le damos la vuelta a nuestro alfabeto y serían estas de aquí, la A, la B y la C. ¿Qué más vemos? Que pues esos espacios, esas comas, pues arroba, etcétera, o este guión, es decir, esos caracteres que no eran letras, no se nos cifraron, ¿vale? Bien, con lo cual, bueno, pues nuestra función de cifrado César simple, pues parece que funciona correctamente. Lo siguiente que vamos a ver ahora tiene que ver con el comportamiento de este botón de retroceso, ¿no? De Android, ¿no? Del propio sistema. ¿Vale? Que, bueno, por defecto, si yo le doy aquí, pues me viene a la que fue la pantalla anterior, ¿de acuerdo? Y si le vuelvo a dar aquí, pues irá
a la pantalla inicial, etcétera, ¿no? Vamos retrocediendo por cada una de las pantallas que pues hayamos pasado previamente, ¿no? Y si le vuelvo a dar aquí, pues vamos a, pues, digamos, el sistema, ¿no? Nuestra aplicación sigue en ejecución, aquí está, pero bueno, no hay pantallas anteriores, esa era la primera de las pantallas, ¿no? Con lo cual, pues salimos de nuestra aplicación. Bueno, vamos a la idea ahora es corregir ese comportamiento, cómo podemos modificar este comportamiento para que cuando estemos en la última de las pantallas de nuestra aplicación, el águila está en el nido, ¿vale? Pues ahora cuando le demos aquí al volver al botón de volver, nos vaya, por ejemplo, pues a la primera de las pantallas de nuestra aplicación, ¿no? Es decir, en vez de venirnos aquí, a donde introducimos el mensaje, nos venga de vuelta a la pantalla inicial. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, como acabamos de ver, cada vez que pulsamos ese botón atrás del sistema, pues este nos va devolviendo una por una y en el orden inverso en el que las fuimos recorriendo cada una de las pantallas anteriores de nuestra aplicación. Vale, es decir, ¿qué es lo que hay implementado aquí por debajo? Pues una estructura de pila. ¿De acuerdo? Una estructura básica en programación, que es la pila, donde nosotros vamos haciendo operaciones de push, ¿no? Vamos introduciendo en la pila, vamos apilando, vamos añadiendo una encima de otra, pues cada uno de esos destinos que vamos recorriendo, ¿no? En este caso, esos distintos fragmentos, ¿no? Se van apilando unos encima de otros, como si fueran platos, ¿de acuerdo? Que vamos a fregar, ¿de acuerdo? Y ahí vamos añadiendo un plato encima de otro, encima de otro, encima de otro. Cuando nosotros pulsamos el botón hacia atrás, lo que vamos es extrayendo el elemento que se encuentra en la cima de esa pila, ¿vale? Que se encuentra más arriba. Y vamos bajando uno por los distintos elementos que hay ahí, ¿no? ¿Cómo podemos controlar, digamos, este apilamiento? Bueno, pues una forma muy fácil es las propias acciones que definimos en el grafo tienen una propiedad que se llama pop-up-to, ¿no? En la que nosotros podemos indicar cuando vayamos a volver para atrás, cuál es el fragmento, o mejor dicho, el destino al que queremos regresar. Y todos los elementos que se hubieran apilado, ¿vale? Pues en esa pila hasta ese destino se van a eliminar de la misma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esto gráficamente cómo sería. Esta es nuestra aplicación, ¿no? Esta sería esa pila. Entonces, estamos aquí en la pantalla inicial. Cuando nosotros pulsamos ese botón, por ejemplo, este botón Start de aquí, que lo que hace es invocar esta acción que nos va a llevar al siguiente fragmento, lo que va a pasar en esta pila es que se va a añadir pues este destino, este Welcome Fragment, ¿no? Esta pantalla inicial. De la misma manera, cuando nosotros ahora, desde ese fragmento, pulsemos sobre este botón, ¿no? Este botón siguiente que tenemos aquí, que nos invoca esta acción que nos lleva al último, ¿no? Al tercero de los fragmentos, ese fragmento donde se hace el cifrado, pues este destino de aquí se va a añadir a la pila, ¿no? Y como vemos, pues se añade encima del anterior, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Se van apilando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando le damos a ese botón de ir hacia atrás? Bien, pues en ese caso, ¿no? Empezaríamos por aquí, ¿vale? Esta es nuestra pila. Cuando nosotros le demos a ese botón de ir hacia atrás, lo que va a hacer el sistema es irse a la pila correspondiente y extraer la pantalla, el destino, ¿no? En este caso este fragmento que está más arriba en la pila, el último que se añadió, ¿no? Recuperarlo, extraerlo de la pila y mostrárnoslo. Y pues del mismo modo, cuando desde esta pantalla pulsemos ese botón de ir hacia atrás, pues se volverá a la pila, se extraerá el fragmento que se encuentre ahí, ¿no? Más arriba en la pila y se nos mostrará. Bien.
¿Cómo podemos cambiar este comportamiento? Bueno, pues como decía, lo que podemos es a esas acciones que definimos en el grafo, configurarles una propiedad que se llama pop-up-to. Y ahí nosotros lo que vamos a indicar es un destino. Entonces, en el momento, ¿no? Aquí, como veíamos en el esquema anterior, ¿no? Al ejecutarse esta acción, lo que se haría, lo que pasaría es que este fragmento de aquí, message fragment, se nos añadiría a la pila. Lo que va a ocurrir es que se van a eliminar, en lugar de añadirse este elemento a la pila, lo que va a pasar es que se van a eliminar de la pila todos los fragmentos intermedios que hubiera aquí hasta el que nosotros indiquemos. En este caso no hay ninguno, ¿vale? Pero bueno, si hubiera varias pantallas por el medio que se fueron apilando, pues se eliminarían todas de la pila hasta este elemento de aquí, ¿vale? Que se puede mantener o se puede eliminar, ¿no? Ahí hay otra propiedad, que es un booleano, que nos permite definir si este fragmento final, pues se mantiene, que es el comportamiento por defecto, o se elimina también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que cuando nosotros desde la pantalla final pulsemos ese botón para atrás, todos esos destinos intermedios ya no están en la pila, el único que se encuentra es esta pantalla inicial, este welcome fragment, que es el que se va a recuperar, ¿vale? O aquel que nosotros hubiéramos definido. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto en nuestro proyecto, ¿vale? Pero básicamente es esto que acabamos de ver aquí, ¿no? Algo muy simple. Entonces nos vamos a nuestro grafo de navegación, ¿vale? Nos vamos a ir a esta acción y vemos aquí que tiene pues una entrada, ¿no? en lo que son los atributos de la acción, ¿vale? Que se llama pop behavior. Y aquí nos van a aparecer estas dos propiedades o estos dos atributos. Pop-up-to, que es cuál es ese destino que queremos mantener dentro de la pila y todo lo que haya por encima de él se va a eliminar, ¿no? Entonces, en este caso, como nosotros queremos luego desde esta pantalla volver a la pantalla inicial, queremos que solo esté este welcome fragment en la pila. Así que es lo que vamos a seleccionar aquí, ese welcome fragment. Y como decía, tenemos esta otra propiedad, pop-up-to-inclusive, que el valor por defecto es false, que lo que hace es no eliminar ese fragmento, ¿vale? Es decir, va a eliminar todo de la pila menos ese. Ese es el comportamiento por defecto. Si quisiéramos que se eliminara también, lo que pasa que en este caso, si lo eliminamos, saldríamos de la aplicación. No habría nada más, que a lo mejor es lo que queremos, ¿vale? Pues no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo con el comportamiento por defecto. Y en principio, con esto estaría, ¿vale? Con esto, una vez que desde esta pantalla final pulsemos el botón para atrás, saltaríamos aquí, porque será la siguiente entrada, ¿no? La que quedaría más arriba en la pila. Todas las anteriores se habrán eliminado debido, bueno, pues a establecer este valor para ese atributo. Bueno, pues vamos a ejecutar y vamos a comprobar. Vale, aquí tenemos cargada ya nuestra aplicación. Vamos al segundo de los fragmentos. Introducimos aquí pues cualquier texto, mensaje, secreto o lo que queramos. Vamos a la siguiente. Aquí nos aparece pues ese texto cifrado. Muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando le damos al botón de ir hacia atrás. Y vemos cómo pues efectivamente nos volvió a este fragmento inicial, ¿no? A esta pantalla inicial. Saltamos esa pantalla intermedia. Vale. Otra vez en la final. Le damos al botón para atrás y de nuevo a la pantalla inicial. Bueno. Bien, pues con esto finalizamos este pequeño proyecto donde pues la idea era introducir el concepto de
los fragmentos, también este componente de navegación, ¿no? Construir estos grafos de navegación donde añadimos esos distintos fragmentos, esas acciones que nos permiten navegar entre los mismos. Vimos también cómo pasar valores, argumentos bueno, pues en esos saltos, esos desplazamientos entre los fragmentos, así como, bueno, pues ajustar un poco el comportamiento de ese botón, ¿no? Que nos permite ir hacia atrás por las pantallas de nuestra aplicación. Bien, pues aquí lo dejamos hasta el siguiente de los proyectos, ¿no? Donde, bueno, introduciremos otros elementos del sistema Android.